¿Alguna vez te burlaste de alguien por ser pobre? ¿Alguna vez le cerraste la puerta en la cara a alguien porque no tenía dinero, porque vestía mal, porque venía de una familia humilde? Porque si lo hiciste, esta historia te va a hacer pensar dos veces. Imagina a un muchacho de 18 años en un pueblo pequeño. Pobre. Hijo de lavandería. Zapatos rotos. Los mismos amigos con los que creció de repente se avergüenzan de él cuando tienen un poco más de dinero. Lo humillan en público. Se ríen de su ropa. Lo excluyen de sus reuniones. Lo llaman el hijo de la lavandera como si eso fuera un insulto. Ese muchacho se llamaba Marcos Villanueva. Y 20 años después, cuando regresó a ese pueblo convertido en uno de los empresarios más exitosos del país, no regresó a presumir. Regresó a cobrar. Y la manera en que les cobró a cada uno de esos amigos fue tan perfecta, tan calculada, tan justa, que cuando terminó, ninguno de ellos pudo decir que no se lo merecía. Quédate hasta el final porque esta historia te va a demostrar que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Hoy quiero contarte una historia que me estremece cada vez que la pienso. Es una historia sobre humillación, sobre superación, sobre paciencia. Pero sobre todo, es una historia sobre lo que pasa cuando subestimas a alguien solo porque hoy no tiene nada. Te voy a pedir que mientras escuchas esta historia, pienses en las personas que conoces que han sido menospreciadas por su situación económica. Porque esta historia les pertenece a ellas. Y a todos los que alguna vez fueron el hijo de la lavandera, el muchacho pobre, el que no encajaba porque no tenía dinero. San Miguel del Valle era un pueblo de unos 5.000 habitantes en el centro del país. No era rico ni pobre como pueblo. Era uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y donde el estatus social lo determina qué tan buena casa tienes y de qué familia vienes. En ese pueblo vivía Marcos Villanueva. Tenía 18 años cuando comenzó esta historia. Era el segundo de 3 hijos de doña Carmen, una mujer trabajadora que tenía una pequeña lavandería en su casa. Lavaba ropa ajena para mantener a sus hijos. El padre de Marcos había muerto cuando él tenía 10 años, dejando a la familia sin sustento. Doña Carmen era una mujer valiente. Nunca pidió limosna. Nunca se rindió. Lavaba ropa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche para que sus hijos tuvieran que comer y pudieran ir a la escuela. Pero ser el hijo de la lavandera en San Miguel del Valle tenía un precio social. Marcos lo sabía desde pequeño. Sabía que su ropa siempre era la más vieja. Que sus zapatos tenían remiendos cuando los de otros eran nuevos. Que no podía ir a comer pizza con los amigos porque no tenía dinero. Que no podía ir a los bailes del pueblo porque la entrada costaba lo que su mamá ganaba en un día. Pero Marcos no era amargado. Era observador. Callado. Inteligente. Con una paciencia inusual para su edad. Tenía un grupo de amigos desde la infancia. Habían crecido juntos en el mismo barrio. Jugado fútbol en la misma calle. Ido a la misma escuela primaria. Durante años, la diferencia económica no había importado mucho porque todos eran relativamente pobres. Pero cuando llegaron a la adolescencia, cuando algunos empezaron a tener más que otros, cuando los padres de algunos consiguieron mejores trabajos o negocios, las diferencias empezaron a importar. Mucho. Para entender la historia completa, necesitas conocer a los personajes principales. Los amigos de Marcos que eventualmente se convertirían en sus enemigos silenciosos. Primero estaba Rodrigo Fuentes. Su papá era el dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo. No era rico en términos absolutos, pero en San Miguel del Valle era de los que tenían. Rodrigo creció con esa arrogancia de quien sabe que nunca le faltará nada. Era el líder del grupo. El que decidía a quién se incluía y a quién no. Luego estaba César Mendoza. Hijo del presidente municipal. Su padre llevaba 2 periodos en el cargo y había usado su posición para conseguir buenos contratos. César tenía coche propio a los 17 años, algo que en ese pueblo era símbolo de estatus enorme. Era presumido, superficial, y seguía a Rodrigo como perro fiel. Después venía Ignacio Reyes, apodado El Nacho. Su familia tenía una gasolinera que les daba ingresos cómodos. Nacho era el chistoso del grupo.
El que hacía los chistes crueles y los disfrazaba de broma para que nadie pudiera quejarse sin parecer exagerado. Estaba también Patricia Soto. La chica bonita del pueblo. Hija del médico local. Patricia era la que Marcos había amado en secreto desde los 15 años. No era mala persona en el fondo, pero era débil. Seguía la corriente del grupo sin cuestionarlo. Y finalmente estaba Daniela Cruz, la mejor amiga de Patricia. Hija de una familia de clase media que vivía aparentando más de lo que tenía. Daniela era quizás la más cruel de todos porque compensaba su propia inseguridad económica burlándose de quienes tenían menos. Estos 5, con Marcos, habían sido el grupo de siempre. Hasta que las diferencias se volvieron demasiado grandes para ignorar. Las humillaciones no vinieron todas de golpe. Fueron acumulándose durante años. Pequeñas. Después más grandes. Como agua que erosiona una piedra. La primera vez que Marcos sintió el peso del rechazo fue a los 14 años. El papá de Rodrigo compró unas entradas para llevar al grupo de amigos a ver un partido de fútbol en la ciudad. Era un evento grande, todos emocionados. Marcos se enteró por casualidad. Ninguno lo había invitado. Cuando le preguntó a Rodrigo, su amigo de toda la vida, este lo miró con incomodidad. Es que, mi papá solo compró 5 entradas, Marcos. No alcanza para todos. Pero después Marcos se enteró de que el grupo había ido completo, incluyendo a Ignacio que se había sumado de último minuto. La verdad era simple, no lo quisieron llevar porque no podía pagar su parte. Marcos tragó el dolor y no dijo nada. Así aprendió desde joven a guardar silencio y observar. La segunda humillación fue más pública y más dolorosa. A los 16 años, el grupo fue a una fiesta en casa de una chica del pueblo. Marcos fue también, invitado formalmente esta vez. Llegó con su mejor ropa. Que no era gran cosa, un pantalón planchado con mucho esmero por doña Carmen y una camisa que le quedaba un poco grande porque la había comprado pensando que crecería más. Nacho lo vio llegar y dijo en voz alta, para que todos escucharan, miren, llegó Marcos con la ropa que le donó el DIF. El grupo rió. Incluso Patricia sonrió, aunque después apartó la mirada con algo que podría haber sido vergüenza. Marcos sintió que la sangre se le subía a la cara. Quiso irse. Pero algo en él se negó a darles esa satisfacción. Se quedó. Sonrió como si no le importara. Pero por dentro, anotó mentalmente ese momento. La tercera y más devastadora humillación vino cuando Marcos tenía 18 años y se atrevió a declararle su amor a Patricia. Llevaba años amándola en silencio. Finalmente reunió el valor. Le escribió una carta. Una carta sincera, escrita con el corazón, donde le decía todo lo que sentía. Patricia leyó la carta. Y en lugar de responderle en privado, como hubiera hecho cualquier persona decente, se la mostró a Daniela. Daniela se la mostró a Rodrigo. Y Rodrigo convirtió todo en el chiste del pueblo. El hijo de la lavandera quiere noviar con la hija del doctor, se reía Rodrigo en el parque central donde se juntaban. ¿Con qué? ¿Va a pagarle las citas lavando calcetines? El grupo entero rió. Patricia no dijo nada para defenderlo. Solo bajó la cabeza. Marcos estaba ahí. Escuchó todo. Los miró a todos. Y algo se cristalizó en su interior. No rabia explosiva. No lágrimas. Algo más frío. Más permanente. Determinación. Esa noche, en su casa, mientras doña Carmen lavaba ropa para el día siguiente, Marcos tomó una decisión, iba a salir de San Miguel del Valle. Iba a construir algo. Y algún día iba a regresar. No dijo cuándo. No dijo cómo. Pero lo supo con la certeza absoluta de alguien que ha decidido cambiar su destino. Y aquí es donde esta historia toma un giro que ninguno de esos amigos pudo anticipar. Porque Marcos Villanueva no solo salió del pueblo. No solo construyó un negocio exitoso. Lo que hizo durante los siguientes 20 años fue tan meticuloso, tan paciente, tan brillantemente calculado, que cuando finalmente regresó a San Miguel del Valle, tenía en sus manos el futuro de cada uno de ellos. Rodrigo, César, Nacho, Patricia, Daniela. Todos. Sin que ninguno lo supiera,
Marcos había estado preparando algo que los tocaría a todos de maneras completamente diferentes. Porque Marcos entendió algo que sus amigos nunca entendieron: la verdadera venganza no es explotar de rabia. Es construir tanto que cuando llegues, el contraste hable por sí solo. Y lo que viene ahora te va a demostrar que la paciencia es el arma más poderosa que existe. A los 18 años, Marcos empacó lo poco que tenía en una mochila vieja y le dijo a su mamá que se iba a la capital. Doña Carmen lloró. ¿Cómo vas a vivir allá? No conoces a nadie. No tienes dinero. Tengo lo que me enseñaste, respondió Marcos. A trabajar duro y a no rendirme. Se fue con 800 pesos en el bolsillo. El dinero que había ahorrado durante meses haciendo pequeños trabajos de jardinería y cargador en el mercado. En la capital, los primeros meses fueron brutales. Dormía en un cuarto compartido con otros 5 trabajadores. Comía lo mínimo. Trabajaba en lo que podía: mesero, empacador en supermercado, repartidor de pizzas. Pero Marcos tenía algo que sus amigos de San Miguel no habían visto: una mente brillante para los números y los negocios. Mientras trabajaba de mesero en un restaurante, observaba. Notaba que platillos se vendían más. ¿Cuáles eran los márgenes? Cómo se desperdiciaba dinero en compras mal calculadas. Cómo el dueño perdía clientes por mal servicio. Señor, le dijo al dueño un día con todo el respeto del mundo, ¿me permite hacer una sugerencia sobre el menú? El dueño, un señor mayor que apreciaba la iniciativa, lo escuchó. Marcos le explicó, con números, cómo reorganizando las compras y eliminando 3 platillos que casi no se pedían pero costaban mucho en ingredientes, podría aumentar sus ganancias en un 20%. El dueño lo intentó. Funcionó exactamente como Marcos dijo. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó el dueño, impresionado. En ningún lado, respondió Marcos. Solo observo y pienso. El dueño lo ascendió a administrador del restaurante. Con un salario mejor. Y Marcos comenzó a ahorrar en serio. Marcos tardó 5 años en ahorrar suficiente para su primer negocio. Durante esos 5 años estudió en las noches. Primero preparatoria abierta. Luego una licenciatura en administración de empresas en una universidad pública, trabajando de día y estudiando de noche. Sus amigos del pueblo, mientras tanto, habían tomado sus propios caminos. Marcos lo sabía porque ocasionalmente hablaba con su mamá, y doña Carmen siempre le contaba las noticias del pueblo. Rodrigo había tomado la tienda de su padre. La estaba manejando mal, según los rumores. Gastando más de lo que entraba. César había entrado a la política como su padre. Era regidor municipal. Pequeño poder en un pueblo pequeño. Nacho seguía en la gasolinera familiar. Se había casado con una mujer del pueblo. Seguía siendo el chistoso, según doña Carmen. Patricia se había casado con un dentista de la ciudad vecina. Vivía cómodamente. Ocasionalmente visitaba el pueblo. Daniela se había quedado en San Miguel. Se había casado con un comerciante local. No le iba mal pero tampoco extraordinariamente bien. Ninguno de ellos pensaba en Marcos. Para ellos, había desaparecido. Era el recuerdo borroso del hijo de la lavandera que se fue a buscar fortuna a la capital. Probablemente estaba trabajando de obrero en algún lado, se imaginaban. Mientras tanto, Marcos había abierto su primer negocio, una pequeña empresa de catering para eventos corporativos. Con los conocimientos que había ganado en el restaurante y sus estudios de administración, sabía exactamente cómo hacerlo rentable desde el primer mes. En 2 años, la empresa de catering era la más reconocida de su sector en la ciudad. Marcos la vendió por una cantidad que nunca hubiera imaginado cuando salió del pueblo con 800 pesos. Con ese dinero abrió su segundo negocio, una empresa de logística para restaurantes. Compraba ingredientes en volumen y los distribuía a una red de restaurantes a mejor precio que si compraran por separado. El margen era pequeño por transacción pero enorme en volumen. Para cuando Marcos tenía 30 años, su empresa de logística tenía contratos con más de 200 restaurantes en 5 ciudades. Era millonario. No en papel. En dinero real, en cuentas bancarias, en inversiones sólidas.
A los 38 años, Marcos Villanueva tomó la decisión de regresar a San Miguel del Valle. No regresó impulsivamente. Regresó con un plan que había estado construyendo durante meses. Quizás durante años si era honesto consigo mismo. Primero, contrató a un investigador para que le diera información actualizada sobre cada uno de sus amigos del pueblo. No información personal invasiva. Solo financiera y profesional. Lo que descubrió fue interesante. Rodrigo Fuentes había llevado la tienda de su padre a la quiebra. Tenía deudas. Había hipotecado el local y ahora estaba desesperado buscando un socio o comprador. César Mendoza ya no era regidor. Había perdido en las últimas elecciones. Intentaba mantenerse relevante en la política del pueblo sin mucho éxito. Su padre ya no estaba en el poder y los contratos habían desaparecido. Ignacio Reyes seguía con la gasolinera, pero había rumores de que el municipio planeaba construir una nueva vialidad que afectaría el acceso al negocio. Nacho estaba nervioso y buscando diversificar. Patricia vivía bien con su esposo dentista, pero su matrimonio tenía problemas. Rumores de infidelidad de parte del esposo. Daniela Cruz necesitaba financiamiento para expandir el pequeño negocio de su esposo. Había tocado puertas de varios bancos y todos le habían negado crédito. Marcos tomó nota de todo. Y empezó a actuar. Marcos llegó a San Miguel del Valle en un coche discreto. No en limusina ni haciendo escándalo. No era eso lo que quería. Se instaló en casa de su mamá. Doña Carmen, que ahora tenía 63 años, no podía creer lo que veían sus ojos cuando su hijo apareció en la puerta. Marcos. Hijo. Lo abrazó llorando. Mira cómo estás. ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no avisaste? Quería sorprenderte, mamá. Pasó los primeros días en silencio. Caminando por el pueblo. Dejando que la gente lo viera. Dejando que los rumores se esparcieran. ¿Viste que regresó el hijo de doña Carmen? Dicen que se hizo muy rico en la capital. Cuando el pueblo entero estaba hablando de su regreso, Marcos hizo su primer movimiento. Fue a ver a Rodrigo Fuentes. Rodrigo lo recibió con esa sonrisa incómoda de quien no sabe cómo tratar a alguien que recuerda haberlo menospreciado. Marcos, qué sorpresa. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, concordó Marcos con una sonrisa tranquila. ¿Cómo está el negocio, Rodrigo? Rodrigo hizo lo que hace la gente orgullosa cuando está en problemas, fingió que todo estaba bien. Muy bien, muy bien. Siempre adelante. Me alegra escuchar eso, dijo Marcos. Porque vine a hacerte una propuesta de negocios. Rodrigo se interesó inmediatamente. ¿Propuesta? Mi empresa de logística está expandiéndose a esta región. Necesito un punto de distribución local. Un almacén, básicamente, con alguien de confianza que lo maneje. Los ojos de Rodrigo brillaron. Eso suena interesante. El problema, continuó Marcos con calma, es que necesito un espacio grande. Tu local es perfecto para lo que necesito. ¿Estarías dispuesto a venderlo? Rodrigo se tensó. El local lleva años en mi familia. No sé si. Lo entiendo perfectamente. No te preocupes. Marcos se levantó como si fuera a irse. Era solo una idea. Buscaré otro espacio. Espera. Rodrigo lo detuvo. Las deudas eran reales y urgentes. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Marcos se sentó de nuevo. Con calma. Como alguien que tiene todo el tiempo del mundo. El valor de mercado justo. Ni más ni menos. No soy de los que aprovechan las necesidades ajenas. Y ahí estaba la primera espina. Rodrigo lo entendió perfectamente. Marcos sabía que necesitaba dinero. Podría haberlo aprovechado, haberle ofrecido una miseria. Pero no lo hizo. ¿Por qué no? Porque eso hubiera sido demasiado obvio. Demasiado fácil. Marcos tenía algo más sutil en mente. Le pagó el valor justo por el local. Rodrigo usó el dinero para pagar sus deudas y respirar. Se sintió agradecido con Marcos. Pero ahora Rodrigo no tenía local. No tenía negocio. Solo tenía el dinero de la venta que se acabaría eventualmente.
Y Marcos, sin decir una sola palabra cruel, sin burlarse, sin recordar las humillaciones pasadas, había puesto a Rodrigo exactamente donde él quería, sin el único activo que lo hacía sentir superior. César Mendoza era el más político de todos. Y los políticos, como sabía Marcos, tienen una debilidad particular, necesitan sentirse relevantes. Marcos fue a buscarlo con una propuesta diferente. César, estoy planeando hacer una inversión importante en San Miguel. Renovar la plaza principal. Construir un centro cultural pequeño. Cosas que le den vida al pueblo. César se iluminó. Eso era exactamente lo que un político sin poder necesitaba, ser asociado con proyectos positivos que lo hicieran quedar bien. Eso suena excelente, Marcos. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito a alguien que conozca el pueblo, que tenga relaciones con las autoridades locales, que pueda facilitar los permisos y la coordinación comunitaria. Un coordinador local, básicamente. Puedo hacer eso, dijo César emocionado. Perfecto. Pero quiero ser muy claro sobre algo, dijo Marcos mirándolo directamente. Este proyecto es para beneficio del pueblo. No para beneficio político de nadie. Si en algún momento veo que alguien usa esto para su agenda personal, termino el proyecto inmediatamente. César asintió, un poco incómodo con esa advertencia tan directa. Marcos lo contrató. Con un salario modesto. Suficiente para que César se sintiera ocupado e importante, pero no tanto como para que pudiera presumir demasiado. El proyecto de renovación de la plaza era real. Marcos sí lo haría. Pero César trabajaría como empleado de Marcos en su propio pueblo. El chico que había tenido coche propio a los 17 y que se había reído del hijo de la lavandera, ahora tenía que reportarle al hijo de la lavandera cada semana. Y lo tenía que hacer con una sonrisa. Porque necesitaba ese trabajo. Ignacio Reyes era el más complicado porque su humor cruel había sido el más hiriente. Las burlas públicas de Nacho habían sido las que más habían calado en Marcos cuando era joven. Marcos lo invitó a comer. Una comida normal, aparentemente de amigos que se reencuentran después de años. Durante la comida, Nacho fue exactamente lo que siempre había sido, el chistoso. Hacía chistes sobre el pueblo, sobre la gente, sobre situaciones pasadas. ¿Te acuerdas cuando éramos chavos y tú? Comenzó Nacho a contar alguna anécdota que claramente tenía como protagonista humillado a Marcos. Me acuerdo de todo, dijo Marcos tranquilamente, mirándolo a los ojos. Sin sonrisa. Sin hostilidad. Solo una mirada directa y serena. Nacho se detuvo. Algo en esa mirada lo incomodó. Era la mirada de alguien que efectivamente recuerda todo. Y que ha tenido 20 años para procesar esos recuerdos. Oye, Marcos, si alguna vez te molestamos cuando éramos jóvenes. Comenzó Nacho con esa cobardía de quien quiere disculparse sin realmente disculparse. No me molestaron, dijo Marcos serenamente. Me enseñaron. ¿Te enseñaron? Me enseñaron que el carácter de una persona se ve cuando tiene algo que los demás no tienen. Y aprendí exactamente el tipo de persona que no quiero ser. Nacho no supo qué responder. Después de la comida, Marcos le presentó la propuesta que había planeado para él. La nueva vialidad municipal que afectaría el acceso a la gasolinera era un hecho. Marcos lo sabía porque tenía contactos en el gobierno estatal. Nacho, tengo información de que van a cambiar la vialidad principal. Tu gasolinera va a perder el 60% de su flujo de clientes. Nacho palideció. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis fuentes. Y te lo digo porque, a pesar de todo, crecimos juntos y no me parece bien que te agarre de sorpresa. Lo que Marcos no dijo es que él podía intervenir. Tenía los contactos para sugerir una modificación menor en el trazo de la vialidad que salvaría la gasolinera. Un favor que le costaría muy poco a Marcos pero que para Nacho significaría la salvación de su negocio. Pero no lo ofreció. Lo dejó ahí, con esa información, sudando frío, sin saber qué hacer. Una semana después, Nacho lo buscó desesperado. Marcos, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Con tus contactos? Te lo agradecería mucho. Déjame ver qué puedo hacer, respondió Marcos sin comprometerse. Esperó 2 semanas más. Dejó que Nacho viviera con la incertidumbre.
Que durmiera mal. Que sintiera, aunque fuera una fracción de lo que Marcos había sentido cuando lo humillaron en público. Finalmente intervino y la vialidad se modificó levemente. La gasolinera estaba a salvo. Nacho quedó infinitamente agradecido con Marcos. Pero Nacho nunca supo que Marcos había podido resolver eso desde el primer día. Lo había dejado sufrir deliberadamente. No por crueldad, sino para que entendiera cómo se siente estar a merced de alguien más. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo. Si lo que estás escuchando te está atrapando, si quieres ver cómo Marcos maneja a Patricia y a Daniela, las dos mujeres que quizás le hicieron el daño más profundo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque historias como esta nos recuerdan que el tiempo es el mejor juez. Que la paciencia es el arma más poderosa. Y que la humildad de hoy puede ser la fortaleza de mañana. Dale like si crees que Marcos merecía esta revancha. Comparte este vídeo con alguien que haya sido menospreciado por su situación económica. Y ahora sigamos, porque lo que Marcos hace con Patricia y Daniela es la parte más emocionante de toda la historia. Daniela Cruz había sido quizás la más cruel en su manera de humillar a Marcos. No porque tuviera más poder que los otros, sino porque compensaba sus propias inseguridades económicas atacando a quien tenía menos. Marcos sabía que Daniela necesitaba financiamiento para el negocio de su esposo. Los bancos la habían rechazado porque el negocio no tenía el historial crediticio suficiente. Marcos se acercó a ella de una manera que nadie esperaba, a través de su esposo. Buscó al esposo de Daniela, un hombre llamado Roberto, en su negocio de materiales de construcción. Roberto era un hombre trabajador y honesto que había construido algo modesto pero sólido. Roberto, me han hablado muy bien de tu negocio, le dijo Marcos. Estoy construyendo varias cosas en el pueblo y voy a necesitar un proveedor local confiable. ¿Podríamos hablar de números? El contrato que Marcos le ofreció a Roberto era generoso. No exageradamente, pero suficiente para que el negocio creciera significativamente. Roberto llegó a casa emocionado. Daniela, Marcos Villanueva me dio un contrato enorme. Es el negocio más grande que hemos tenido. Daniela se quedó helada. ¿Marcos? ¿Villanueva? ¿El hijo de doña Carmen? Sí. Es increíble, ¿verdad? Y dice que si todo va bien, podría haber más contratos. Daniela fue a buscar a Marcos. Con esa incomodidad de quien sabe que cometió errores y ahora debe enfrentarlos. Marcos, quería agradecerte personalmente lo que estás haciendo por Roberto y por nosotros. No me agradezcas, dijo Marcos tranquilamente. Roberto tiene un buen negocio y yo necesito un proveedor confiable. Es solo negocio. Hubo un silencio incómodo. Daniela quería decir algo sobre el pasado. Quería disculparse. Pero Marcos no le dio la oportunidad. Espero que todo salga bien, dijo él y cambió el tema. Y esa fue la jugada de Marcos con Daniela, no humillarla, no recordarle el pasado, no hacer que se disculpara. Solo mostrarle, con su generosidad hacia su esposo y con su silencio absoluto sobre el pasado, que él era infinitamente mejor persona de lo que ella había creído. Esa generosidad silenciosa pesaba más que cualquier venganza directa. Daniela tendría que vivir con eso. Con saber que el hombre al que había humillado resultó ser quien le cambió la vida para bien. La culpa sería su castigo. Un castigo que ella misma se impondría cada vez que se mirara al espejo. Patricia Soto era el caso más complicado para Marcos. No porque sintiera amor romántico por ella todavía. Eso había desaparecido hace mucho tiempo. Sino porque lo que había hecho con su carta de amor había sido la humillación más dolorosa de todas. No fue que no le correspondiera. Eso era su derecho. Fue que convirtió algo privado y sincero en espectáculo público. Marcos supo que Patricia estaba pasando por problemas en su matrimonio. Su esposo dentista tenía una aventura con una asistente del consultorio. Era el chisme más reciente de San Miguel. Patricia visitaba a sus padres en el pueblo cada 2 semanas. Y ocasionalmente se cruzaba con Marcos en las calles. El primer encuentro fue tenso. Patricia no sabía cómo comportarse. Marcos, qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, respondió Marcos con una sonrisa genuina y tranquila.
¿Cómo estás, Patricia? Bien, bien. Ya sabes, la vida. Me alegra que estés bien, dijo él y continuó su camino. Nada de reproche. Nada de frialdad calculada. Solo la normalidad de alguien que genuinamente ha seguido adelante. Eso desconcertó a Patricia más que cualquier confrontación. Semanas después, Patricia lo buscó deliberadamente. Marcos, ¿podemos hablar un momento? Se sentaron en la cafetería del pueblo. Patricia estaba claramente pasando por un momento difícil. Se veía cansada, triste. Sé que lo que hice cuando éramos jóvenes estuvo muy mal, comenzó ella. La carta que me escribiste. No debí haberla compartido. Fue cruel y me arrepiento. Marcos la escuchó en silencio. Luego respondió algo que Patricia no esperaba. Patricia, eso pasó hace 20 años. Tenías 17. La gente cometemos errores cuando somos jóvenes y buscamos aprobación de otros. No tengo rencor. ¿De verdad? De verdad. Lo que pasó me dolió mucho en ese momento. Pero también fue parte de lo que me impulsó a salir y construir algo. Así que en cierto modo, te debo algo. Patricia lloró. Eres mejor persona de lo que mereces ser conmigo. No soy mejor ni peor. Solo soy quien elegí ser. Fue en ese momento cuando Patricia le contó sobre los problemas con su esposo. No buscando romance con Marcos, sino simplemente porque necesitaba hablar con alguien que la escuchara sin juzgar. Marcos la escuchó. Le dio su perspectiva honesta. No le dijo lo que quería escuchar. Le dijo lo que necesitaba escuchar. Patricia, si tu esposo te está siendo infiel, tienes que tomar una decisión. No por orgullo. Por ti. ¿Qué tipo de vida quieres? Esa conversación fue un punto de inflexión para Patricia. No por Marcos románicamente, sino porque en él encontró la voz de alguien que le hablaba con honestidad sin agenda propia. Meses después, Patricia tomó la difícil decisión de separarse de su esposo infiel. Y en ese proceso, agradeció profundamente haber podido hablar con Marcos. La venganza de Marcos con Patricia no fue hacerla sufrir. Fue demostrarle, con su madurez y generosidad, el tipo de hombre que él era. Y dejar que ella viviera con el contraste entre cómo lo había tratado y quién resultó ser. Mientras todo esto pasaba en paralelo, Marcos ejecutaba su proyecto más visible, la renovación de San Miguel del Valle. La plaza principal fue renovada completamente. Bancas nuevas. Fuente restaurada. Iluminación moderna. Se contrató a artesanos locales para murales. Se construyó una pequeña biblioteca comunitaria con computadoras y acceso a Internet. Se creó un programa de becas para jóvenes del pueblo que quisieran estudiar en la capital. 20 becas anuales, pagadas completamente, para hijos de familias de bajos recursos. ¿Y cómo se llamaba el programa de becas? Beca Carmen Villanueva. En honor a su mamá. La lavandera. Cuando anunciaron el nombre del programa en el acto oficial, doña Carmen, sentada en primera fila, lloró sin parar. El pueblo entero aplaudió. Y los que más fuerte aplaudieron, con caras de profunda incomodidad, fueron Rodrigo, César, Nacho y Daniela. Porque entendieron todo en ese momento. Entendieron el mensaje que Marcos no había necesitado decir en voz alta. El programa de becas llevaba el nombre de la mujer a quien habían llamado la lavandera como insulto. Y ahora, ese nombre estaba en una placa de bronce en el edificio más bonito del pueblo. En el acto de inauguración de las renovaciones, el alcalde invitó a Marcos a decir unas palabras. El pueblo entero estaba reunido en la plaza. Marcos subió al pequeño estrado. Miró a la multitud. Encontró a cada uno de sus amigos en la audiencia. Los miró, uno por uno, sin hostilidad pero sin apartar la vista tampoco. Y dio un discurso que nadie olvidaría. Personas de San Miguel del Valle, muchos de ustedes me conocen desde que era niño. Saben que crecí en este pueblo, hijo de doña Carmen, quien lavaba ropa ajena para que yo pudiera ir a la escuela. Pausa. Cuando era joven, aprendí algo muy importante aquí. Aprendí que las personas pueden ser crueles cuando creen que la situación económica define el valor de alguien. Aprendí que a veces los que te conocen desde siempre son los primeros en cerrarte puertas.
murmullo en la audiencia. Pero también aprendí algo más poderoso, que las humillaciones pueden ser combustible. Que el dolor de ser menospreciado puede transformarse en determinación. Que la persona que otros desestiman puede levantarse más alto que cualquiera de los que se rieron. Rodrigo, César, Nacho y Daniela miraban al suelo. No regresé a San Miguel para presumir. Regresé porque este pueblo me formó. Para bien y para mal. Y regresé para asegurarme de que ningún niño de este pueblo vuelva a sentir que su futuro está limitado por la cuenta bancaria de sus padres. Aplausos. La beca Carmen Villanueva existe para esos niños. Para los que hoy tienen los zapatos rotos y los sueños intactos. Para los que son invisibles hoy pero que pueden ser extraordinarios mañana. Más aplausos. Doña Carmen lloraba en primera fila. Gracias, San Miguel. Por todo lo que me dieron. Incluso por lo que duele. El discurso terminó con una ovación de pie. Y en medio del aplauso, Marcos encontró los ojos de cada uno de sus amigos. No con triunfo en la mirada. Solo con esa serenidad de alguien que ha ganado sin necesidad de destruir a nadie. Lo que Marcos hizo fue brillante en su sutileza. No destruyó directamente a ninguno de sus amigos. Dejó que la vida y sus propias decisiones hicieran ese trabajo. Rodrigo había vendido el local que era el símbolo de su estatus familiar. Con el dinero pagó sus deudas, pero ahora estaba sin negocio y sin el apellido comercial que lo había definido toda su vida. Tenía que construir algo nuevo o trabajar para otros. La humildad que nunca aprendió voluntariamente, la vida se la estaba enseñando a la fuerza. César trabajaba como coordinador de proyectos para Marcos. El hijo del presidente municipal, reportándole a quien alguna vez consideró inferior. Cada reunión de trabajo era un recordatorio silencioso de cómo cambian las cosas. Nacho vivía sabiendo que Marcos había podido salvarlo desde el primer día y eligió hacerlo esperar. Esa deuda silenciosa pesaba sobre él. Ya no hacía chistes crueles. Algo en él había cambiado. Daniela veía cómo su esposo prospera gracias a los contratos de Marcos. Cada peso que entraba a su casa llegaba directamente de la generosidad del hombre que había humillado. Era imposible no pensar en eso. Y Patricia había tomado la decisión más difícil de su vida, en parte gracias a la honestidad de Marcos. Estaba reconstruyendo su vida con más autenticidad que nunca. Ninguno había sido destruido. Pero todos habían sido movidos. Reposicionados. Puestos en perspectiva. Eso era exactamente lo que Marcos quería. Una noche, Marcos y su mamá estaban sentados en el patio de la casa donde él había crecido. La misma casa donde doña Carmen había lavado ropa durante décadas. ¿Por qué regresaste realmente, hijo?, preguntó doña Carmen. Era una mujer sabia. Sabía que había algo más allá de la filantropía. Marcos tardó en responder. Vine a cerrar un capítulo, mamá. ¿Lo cerraste? Casi. ¿Valió la pena? Marcos pensó en la pregunta largo rato. No de la manera que pensé cuando era joven. Cuando era muchacho y me humillaban, soñaba con regresar y destruirlos. Con hacerlos sentir pequeños delante de todo el pueblo. Y cuando tuve el poder de hacerlo, no quise. Porque me di cuenta de que destruirlos me convertiría en ellos. En alguien que usa su posición para aplastar a otros. Doña Carmen asintió lentamente. Así que elegí otra cosa. Elegí mostrarles, sin decirles nada directamente, la distancia entre quienes somos. No para humillarlos, sino para que entendieran solos. ¿Crees que lo entendieron? Algunos sí. Otros tal vez no completamente. Pero eso ya no depende de mí. Doña Carmen tomó la mano de su hijo. Estoy orgullosa de ti. No por el dinero. Por el hombre que eres. Es gracias a ti, mamá. No. Yo te di valores. Tú elegiste usarlos. Eso fue tu decisión. Se quedaron en silencio un momento, escuchando los sonidos del pueblo que había sido testigo de tanto. Una cosa más, hijo, dijo doña Carmen suavemente. ¿Ya perdonaste? Marcos la miró. ¿Perdonar? Para hacer lo que hiciste, para actuar con tanta calma y dignidad, tuviste que soltar algo. ¿Lo soltaste de verdad?
Marcos pensó en esa pregunta honestamente. Sí, respondió finalmente. No para ellos. Para mí. Porque cargar con el rencor era la única manera en que realmente podían seguir dañándome. Doña Carmen sonrió. Entonces sí cerraste el capítulo. Un año después de su regreso a San Miguel del Valle, el panorama había cambiado significativamente. Las renovaciones del pueblo estaban completas. La plaza era hermosa. La biblioteca era usada diariamente por niños y adultos. Las primeras 20 becas Carmen Villanueva habían sido otorgadas. 20 jóvenes de familias humildes estaban estudiando en la capital con todos los gastos pagados. Entre ellos, un muchacho que era hijo de la mujer que lavaba ropa para la familia de Rodrigo. La ironía era perfecta y completamente involuntaria. El negocio de materiales de Roberto, el esposo de Daniela, había crecido un 40% gracias a los contratos de Marcos. Roberto le decía a todo el mundo que Marcos era el mejor empresario que había conocido. Daniela escuchaba esos elogios en silencio. César había resultado ser un coordinador decente cuando trabajaba sin agenda política. Marcos lo reconoció públicamente en una reunión comunitaria. César ha hecho un buen trabajo coordinando este proyecto. Fue la primera vez en años que alguien reconocía el trabajo de César por sus méritos, no por su apellido. Nacho había cambiado visiblemente. Ya no hacía los chistes crueles que habían definido su personalidad durante años. Parecía más reflexivo. Un día se acercó a Marcos y le dijo algo que claramente le costó trabajo decir. Marcos, cuando éramos jóvenes fui muy injusto contigo. Te debo una disculpa real. Marcos lo miró. No con frialdad ni con calidez performativa. Con la autenticidad de alguien que genuinamente ha procesado el pasado. Aprecio que lo digas, Nacho. De verdad. ¿Me perdonas? Ya te perdoné hace mucho tiempo. No por ti. Por mí. Porque necesitaba seguir adelante. Nacho asintió. Había algo diferente en su mirada. Más humilde. Más humano. Rodrigo fue el más complicado. Sin su negocio, sin el estatus que lo había definido, estaba perdido. Había intentado varios proyectos sin éxito. Estaba pasando por una crisis de identidad real. Un día fue a ver a Marcos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó. Pero necesito trabajo. Necesito hacer algo útil. Marcos lo consideró. ¿Qué sabes hacer, Rodrigo? Aparte de administrar la tienda de tu papá. Conozco a todo el mundo en este pueblo. Sé cómo hablar con la gente. Cómo convencerlos. ¿Vendedor? Rodrigo asintió, tragando el orgullo. Marcos le ofreció un trabajo como representante de ventas regionales para su empresa. Un trabajo honesto. Bien pagado si lo hacía bien. Sin privilegios especiales. Sin accesos especiales. Rodrigo aceptó. Y resultó ser bueno en el trabajo. Porque efectivamente conocía a todos en la región y sabía cómo hablar con la gente. Pero ahora trabajaba bajo la dirección del hijo de la lavandera. Y tenía que ganarse cada peso. 6 meses después, Marcos organizó una cena. Invitó a Rodrigo, César, Nacho, Patricia y Daniela. A todos juntos, por primera vez desde que era joven. No fue en un restaurante lujoso para impresionar. Fue en casa de Doña Carmen. Con comida casera preparada por ella misma. Llegaron con esa mezcla de incomodidad y curiosidad que tienen las reuniones cargadas de historia no dicha. Se sentaron a la mesa. Doña Carmen sirvió la comida. La misma mujer a quien habían llamado la lavandera como insulto ahora los recibía en su mesa con la dignidad de una reina en su propio reino. La cena empezó con conversaciones superficiales. Pero después de un rato, cuando el vino aflojó las lenguas y los nervios, Rodrigo habló. Marcos, creo que todos en esta mesa te debemos algo. Y creo que todos lo sabemos. Silencio. Fuimos malos contigo, continuó Rodrigo. Cuando éramos jóvenes. Te tratamos como si ser pobre fuera un defecto de carácter. Y estábamos muy equivocados. Nacho asintió. Lo que yo hice fue especialmente cruel. Los chistes. Las burlas públicas. Lo siento, Marcos.
De verdad. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Yo también. Fui horrible contigo. Me avergüenza pensar en quién era entonces. César fue el más incómodo disculpándose. Los políticos no son buenos admitiendo errores. Pero lo hizo. Debí haberte defendido. Debí haber puesto un alto a las burlas. No lo hice. Lo siento. Todos miraron a Patricia. Era el turno más esperado y más tenso. Patricia tomó un momento. Cuando habló, sus palabras eran sinceras. Lo que hice con tu carta fue lo peor de todo. Tomé algo privado y sagrado y lo convertí en chiste. Nunca me perdoné eso. Y entiendo si tú tampoco lo haces. Marcos los miró a todos. Una por una. Con esa calma que lo había caracterizado durante todo este año de regreso. Quiero contarles algo, comenzó. Cuando salí del pueblo a los 18 años, iba lleno de rabia. Soñaba con regresar algún día y destruirlos. Con hacer que sintieran lo que yo sentí. Todos escuchaban en silencio absoluto. Pero en el camino, construyendo el negocio, aprendiendo, creciendo, me di cuenta de algo. La rabia que cargaba era el único poder real que les quedaba sobre mí. Mientras yo estuviera enojado, ustedes seguían ganando. Seguían afectando mi vida. Pausa. Así que elegí soltarla. No por ustedes. Por mí. Para poder construir desde un lugar limpio, no desde el rencor. ¿Y la venganza?, preguntó Rodrigo directamente. Marcos sonrió levemente. ¿Cuál venganza? Compré tu local porque lo necesitaba para mi negocio. Contraté a César porque necesitaba a alguien que conociera el pueblo. Ayudé a Nacho porque era lo correcto. Le di contratos al esposo de Daniela porque tiene un buen negocio. Y a ti, Rodrigo, te di trabajo porque eres bueno en lo que haces. Pero todos sabemos que no fue casualidad que fueras a cada uno de nosotros, dijo Nacho. No, admitió Marcos. No fue casualidad. Elegí específicamente a cada uno de ustedes. Pero no para destruirlos. Sino para demostrarme a mí mismo que podía relacionarme con las personas que me lastimaron desde un lugar de fortaleza, no de rencor. ¿Y el discurso en la plaza?, preguntó Patricia. ¿Las palabras sobre las humillaciones? Fueron verdad. Las humillaciones me impulsaron. Se los debo en cierto sentido. Pero también sería deshonesto si dijera que no quería que lo escucharan. Nadie dijo nada por un momento. Fue doña Carmen quien habló desde la cocina donde había estado escuchando todo. El chiste del tiempo, hijos, es que nadie se escapa de ser quien es. Mi Marcos siempre fue bueno por dentro. Y eso es lo que lo llevó a donde llegó. Ustedes tendrán que encontrar lo que son por dentro. Y espero que sea algo bueno. La cena terminó con algo que nadie esperaba, risas genuinas. Conversaciones reales. La primera vez en décadas que ese grupo de personas había hablado con honestidad. No significaba que todo estaba curado. Las heridas tardan. Pero era un inicio. 5 años después de su regreso a San Miguel del Valle, el pueblo era irreconocible comparado con el lugar que Marcos había dejado a los 18 años. El programa de becas Carmen Villanueva había enviado a 100 jóvenes a estudiar a la capital. 20 de ellos ya habían regresado con títulos universitarios. Algunos habían abierto pequeños negocios. Otros trabajaban en profesiones que el pueblo nunca había tenido antes. Un contador local, una enfermera, un maestro con educación especializada. La empresa de Marcos había crecido aún más. San Miguel era ahora un punto de distribución importante en la región. Empleaba a 40 personas del pueblo directamente. Rodrigo llevaba 5 años trabajando en ventas para Marcos. Era uno de sus mejores representantes. Había encontrado propósito en el trabajo honesto. Su arrogancia había sido reemplazada por una humildad ganada a las malas. Era mejor persona. Y lo sabía. César había dejado de intentar volver a la política. Había descubierto que era genuinamente bueno coordinando proyectos comunitarios. Marcos lo había promovido a gerente de proyectos en la región. Trabajaba con satisfacción genuina por primera vez en su vida. Nacho había expandido su gasolinera añadiendo una pequeña tienda de conveniencia. El negocio iba bien.
Pero más importante, había cambiado su manera de relacionarse con la gente. Los chistes crueles habían desaparecido. En su lugar había un humor más gentil, más inclusivo. Daniela y su esposo Roberto tenían ahora una empresa mediana de materiales de construcción que proveía a toda la región. Daniela había encontrado su propio talento en los negocios. Administraba las finanzas con habilidad. Era una empresaria respetada. Y respetaba a otros de maneras que antes no sabía. Patricia había reconstruido su vida después del divorcio. Había regresado al pueblo. Trabajaba como administradora en la clínica del médico local. Era feliz con una independencia que nunca había tenido en su matrimonio. Ella y Marcos mantenían una amistad genuina y madura. Sin romanticismo. Solo el respeto de dos personas que se conocieron en un momento formativo de sus vidas y eligieron conectarse desde lugares mejores. Y doña Carmen, la lavandera, ahora tenía 68 años. Ya no lavaba ropa ajena. Su hijo se había asegurado de que nunca más tuviera que hacerlo. Vivía cómodamente en una casa nueva que Marcos le había construido. Pasaba sus días tejiendo, visitando vecinas, viendo a los jóvenes del pueblo con las becas que llevaban su nombre. En la inauguración de la segunda fase del programa de becas, un periodista regional fue a cubrir la historia. Le preguntó a doña Carmen cómo se sentía siendo el nombre de un programa tan importante. ¿Cómo me siento?, respondió doña Carmen con esa sabiduría tranquila de quien ha vivido mucho. Me siento como siempre me he sentido, como la mamá de Marcos. Y eso es suficiente. Una tarde, Marcos estaba solo en la plaza renovada de San Miguel. Sentado en una de las bancas nuevas, mirando la fuente restaurada. Un niño de unos 10 años se acercó a él. El niño traía los zapatos rotos. La misma imagen que Marcos había sido 20 años atrás. Señor, ¿usted es el señor Marcos? ¿El de las becas? Sí, soy yo. Yo quiero ganar una beca cuando sea más grande, dijo el niño con una seriedad adorable. Quiero ser ingeniero. Marcos lo miró con una ternura que venía de lo más profundo. ¿Y eres bueno en la escuela? Soy el mejor de mi clase, dijo el niño con orgullo genuino e inocente. ¿Y a veces la gente se burla de ti porque no tienes mucho dinero? El niño bajó la vista. Sí. ¿Y qué haces cuando eso pasa? El niño pensó. Me aguanto. Pero adentro me enojo. Bien, dijo Marcos. Guarda ese enojo. No lo tires. Conviértelo en energía para estudiar más, para trabajar más duro, para demostrar lo que puedes. Ese enojo puede ser tu motor si lo usas bien. El niño asintió, procesando esas palabras con la seriedad que tienen los niños cuando un adulto les habla de verdad. ¿Y si la beca me la dan, puedo ser de verdad ingeniero? Si la beca te la dan, respondió Marcos, y si trabajas tan duro como dice tu expresión que eres capaz de hacerlo, puedes ser lo que quieras. El niño sonrió. Una sonrisa enorme, de dientes flojos y ojos brillantes. Marcos lo vio alejarse corriendo. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que todo había valido la pena. No la venganza. No el dinero. No el reconocimiento. Sino ese niño corriendo con sus zapatos rotos y sus sueños intactos. Porque eso era lo que realmente había regresado a hacer a San Miguel. No a cobrar deudas viejas. Sino a asegurarse de que el próximo Marcos Villanueva no tuviera que esperar 20 años para que alguien creyera en él. Déjame contarte algo importante sobre esta historia. No es solo una historia sobre venganza. Es sobre algo mucho más poderoso, es sobre qué haces con el dolor. Marcos pudo haber destruido a sus amigos. Tenía los recursos, el poder, la oportunidad, pero eligió no hacerlo. No por debilidad, por una comprensión profunda de algo que muchos tardamos toda la vida en aprender. La verdadera venganza no destruye a tu enemigo. Te construye a ti. Cada humillación que Marcos recibió en su pueblo podría haberlo amargado, podría haberlo hecho violento o resentido. En cambio, lo impulsó. Lo moldeó. Le dio el hambre que necesitaba para construir un imperio. Y cuando regresó, no regresó a pagar mal con mal. Regresó a demostrar, con su sola presencia y sus acciones,
lo que puede lograr alguien a quien subestimaron. Rodrigo, César, Nacho, Daniela y Patricia no fueron destruidos. Pero sí fueron movidos. Obligados a confrontar sus propias decisiones pasadas. Y cada uno, a su manera, creció a través de ese proceso. Eso dice mucho de Marcos. Pero también dice algo sobre la naturaleza humana. Cuando alguien actúa con dignidad y generosidad hacia quienes lo lastimaron, les da la oportunidad de ser mejores. Y esa oportunidad es un regalo que destruir no hubiera podido dar. Esta historia también nos enseña sobre el valor de la paciencia. Marcos no se vengó a los 25 cuando empezó a tener éxito. Esperó hasta los 38 cuando su posición era inamovible. Porque entendió que la venganza prematura es solo rabia. La venganza bien taín es justicia. Y nos enseña sobre los peligros de juzgar a las personas por su situación económica. Los amigos de Marcos cometieron el error más común y más costoso, confundieron el valor de una persona con el valor de su cuenta bancaria. El niño de los zapatos rotos puede ser el millonario de mañana. La hija de la lavandera puede ser la profesionista del futuro. Nunca sabes quién será quién. Y la manera en que tratas a las personas cuando no pueden hacerte daño dice todo sobre quién eres realmente. La moraleja de esta historia es poderosa y clara: nunca subestimes a nadie por su pobreza. El muchacho de hoy con los zapatos rotos puede ser el empresario de mañana que decida tu futuro. Las humillaciones que infliges hoy se convierten en el combustible de alguien más. Y la verdadera medida de una persona no está en cuánto tiene, sino en cómo trata a quienes no pueden devolverle nada. Marcos no regresó a destruir. Regresó a demostrar. Y en esa diferencia, entre destruir y demostrar, está toda la sabiduría del mundo. Porque al final, la mejor respuesta a quienes te menospreciaron no son las palabras. Es tu vida. Construida con tanto cuidado y tanto éxito que el contraste hable por sí solo. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien que alguna vez fue subestimado, en alguien que se levantó a pesar de todo, te pido que hagas algo importante. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque cada semana traigo historias como esta que te van a recordar que el carácter vale más que el dinero, que la paciencia es el arma más poderosa, y que nunca es tarde para demostrar quién eres realmente. Segundo, comparte este vídeo. Compártelo con alguien que haya sido menospreciado por su situación económica. Con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite recordar que las circunstancias de hoy no definen las posibilidades de mañana. Con quien sea que pueda necesitar escuchar la historia de Marcos. Tercero, dale like a este vídeo. Para que YouTube lo muestre a más personas. Para que más gente conozca a Marcos y a Doña Carmen. Para que más jóvenes con zapatos rotos y sueños intactos encuentren esta historia y se vean reflejados en ella. Y cuarto, lo más importante, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Has sido alguna vez como los amigos de Marcos? ¿Has juzgado a alguien por no tener dinero? ¿Has excluido a alguien porque no encajaba con tu nivel social? Si la respuesta es sí, todavía estás a tiempo de ser diferente. Todavía puedes elegir ver a las personas por su carácter y no por su cuenta bancaria. Y si eres como Marcos, si alguien te ha subestimado, si has sido el hijo de la lavandera en cualquier contexto, quiero que escuches esto claramente: tu situación actual no define tu destino. Las humillaciones de hoy pueden ser el combustible de tu éxito de mañana. Y algún día, si trabajas duro, si te mantienes fiel a tus valores, si tienes la paciencia de construir en lugar de solo reaccionar, vas a regresar a demostrar que siempre valiste más de lo que creyeron. La historia de Marcos no es una fantasía. Es el recordatorio de que el talento, la determinación y el carácter eventualmente encuentran su camino. Que la vida, aunque injusta a veces, tiene una manera de poner a cada quien en su lugar. No te rindas. Construye. Demuestra. Y deja que tu vida sea la mejor respuesta a quienes alguna vez dudaron de ti. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda siempre, nunca juzgues a nadie por sus zapatos. Juzga por su corazón. Porque los zapatos se pueden cambiar. El corazón es lo que realmente define a una persona. Cuídate. Trabaja duro.
Y nunca olvides que la mejor venganza es vivir tan bien que quienes te subestimaron no puedan evitar admirarte.